La industria de la sangre infantil. Número 1. La epidemia silenciosa, el alarmante crecimiento de los sacrificios rituales. Uganda aparece a menudo en los folletos turísticos como la perla de África, la tierra de los gorilas gigantes, los lagos interminables y las puestas de sol escarlata sobre la sabana. Pero tras esa imagen perfecta se esconde un trasfondo de horror, que se agrava año tras año. Solo entre 2007 y 2009, el país pasó de 3 a 26 casos oficiales de sacrificios rituales de niños, un aumento proporcional de más del 700%. La cifra es aterradora en sí misma, pero los expertos advierten de que el número real podría ser 10 veces mayor, ya que muchas familias rurales prefieren el silencio al estigma de admitir que han perdido un hijo por la magia del dinero. Los investigadores explican el mecanismo de este terror. Cuanto más crece la economía, Uganda lleva una media de expansión anual del 6% en la última década, más empresarios y políticos acuden a los brujos en busca de atajos espirituales para que siga fluyendo la marea de beneficios. El fenómeno ha sido bautizado internamente como prosperidad sangrienta, una expresión que se susurra en los pueblos de los alrededores de Jinja, Mukono y Kayunga, los 3 distritos que concentran el mayor número de apariciones. Cada nuevo centro comercial abierto en Kampala, dicen los activistas, parece requerir el cadáver de un nuevo niño enterrado bajo sus cimientos para sellar la fortuna del inversor. Símbolo de peligro, deja un like si te animas a seguir descubriendo lo que ocurre cuando la codicia se une a la brujería. Número 2. Los altares secretos, curanderos que se lucran con la muerte. Seguimos el rastro hasta la aldea de Busana, a orillas del Nilo Blanco. Allí, en medio de campos de mandioca, un brujo que se presenta como Dr. Moisés ha abierto las puertas de su pequeño templo, una choza de barro adornada con cráneos de cabra, botellas de whisky importado y cadenas de metal oxidado. Cobra una media de $260 por consulta, el equivalente a 2 meses de salario mínimo ugandés. Según él, los clientes bien vestidos llegan en todoterrenos blindados al amanecer de las lunas nuevas, trayendo sangre, dedos u orejas de niños conservadas en tarros de plástico. El brujo confiesa que 3 veces por semana recibe material humano fresco. Casi siempre niños de hasta 8 años, porque los espíritus de los niños son más puros y obedecen rápidamente. Cuando se le pregunta por el suministro, señala hacia el norte y se limita a murmurar: hay hombres que saben dónde cazar. Yo solo soy el médico. Este comentario revela la existencia de una compleja cadena criminal: secuestradores, conductores, intermediarios, guardias de seguridad, armados y, en la cúspide, los llamados jefes de protección, propietarios de hasta 6 franquicias de curanderos repartidas por todo el país, capaces de ganar decenas de miles de dólares al mes. Un detalle escalofriante se queda grabado en la memoria: sobre el altar principal cuelga una rama de acacia seca con hilos rojos que la recorren. Es sangre humana, admite Moses sin pudor, para que los espíritus vean que vamos en serio. Número 3. El precio de la prosperidad, como el desarrollo alimentó el horror. A primera vista, Kampala resuma modernidad, cafeterías abarrotadas de jóvenes con smartphones, edificios de cristal que reflejan el caótico tráfico, discotecas que pinchan afrobeats hasta el amanecer. El Banco Mundial celebra el clima empresarial. Sin embargo, la misma estadística que celebra que haya más empresas registradas esconde una herida: la creencia de que solo los que ofrecen algo vivo alcanzan la verdadera fortuna. Es un razonamiento antiguo, heredado de los rituales precoloniales de Buganda, trasplantado ahora al siglo XXI. Con refinamientos empresariales. Los empresarios pagan por enterrar corazones de niños en los cimientos de los nuevos hoteles. Las constructoras integran consultas espirituales en el calendario de obras. Los políticos en campaña ofrecen la sangre de primogénitos de familias pobres a cambio de récord de votos. Las historias se repiten en Gulu.
Lira y Masaka. En las ferias de ganado se susurra que un sacrificio bien hecho garantiza 5 años sin competencia. ¿El resultado? 120 niños y adultos desaparecidos figuran en los registros oficiales como desaparecidos sin pistas. Pero los defensores de los derechos humanos calculan que al menos 800 personas desaparecen cada año para alimentar el mercado negro de la brujería. La explosión demográfica, Uganda tiene una de las poblaciones más jóvenes del planeta, con una edad media de 16 años, proporciona una reserva casi infinita de víctimas. En las afueras, donde las familias viven con menos de $2 al día, las ofertas de trabajo temporal atraen a muchachos curiosos que nunca regresan. Cuando llega la policía, solo encuentra huellas de neumáticos y pisadas que conducen a pistas forestales. Si en tu país hubiera cifras tan macabras, ¿exigirías transparencia inmediata a las autoridades o preferirías seguir disfrutando de bonitas fotos en Instagram? Confesiones de un antiguo asesino ritual. Número 4. El hombre que mató a 70 niños. Confesiones de Polino Angela. En una sofocante tarde de marzo, encontramos a Polino Angela sentado a la sombra de un gigantesco árbol de mango en las afueras de Masaka. Sus profundos ojos llevan el peso de una confesión que pocos hombres se atreverían a hacer. Entre 1975 y 1990, asesinó a 70 niños en sangrientos rituales, incluido su propio hijo de 6 años. Durante 15 años, Angela fue una de las brujas más solicitadas del sur de Uganda, cobrando fortunas para garantizar la prosperidad eterna a granjeros, comerciantes e incluso funcionarios del gobierno. Empecé cuando tenía 16 años, recuerda con voz temblorosa. Mi tío me llevó a Kenia para una ceremonia de iniciación que duró 7 días. El último día, trajeron a una niña de unos 5 años. La decapitaron delante de mí, la abrieron en canal desde el cuello hasta la ingle, y luego colocaron el cadáver abierto encima de mí mientras los demás hechiceros entonaban cánticos en lenguas que yo nunca había oído. A partir de esa noche, Angela afirma que tenía hambre de sangre joven y que las voces de los espíritus la obligaban a matar al menos a un niño cada 2 meses. El método era siempre el mismo: atraía a los niños pobres con promesas de trabajo o comida, los llevaba a un claro secreto del bosque de Mavira y llevaba a cabo el ritual de madrugada. Primero les cortaba el cuello para que no gritaran. Luego les sacaba el corazón cuando aún estaba caliente y bebía la sangre directamente de la fuente. Los clientes pagaban hasta $500 por sesión. Mucho dinero en aquella época, confiesa Angela, bajando los ojos. Lo peor fue matar a mi propio hijo. Los espíritus decían que era necesario para que yo alcanzara el máximo nivel de la brujería. Fuego, vivirías en un país donde antiguos asesinos rituales se pasean libremente por las calles intentando redimirse. Número 5. La red del terror, cárteles que controlan la muerte. Angela nos ayudó a trazar el mapa de una estructura criminal que opera como una auténtica mafia espiritual. En la cúspide de la pirámide están los grandes jefes, hombres, siempre hombres, que controlan territorios enteros y comandan entre 5 y 10 brujos especializados. Luego están los cazadores, encargados de identificar y capturar a las víctimas. En la parte inferior de la cadena están los portadores, normalmente jóvenes de entre 16 y 20 años que transportan cadáveres inmateriales entre distintos puntos de Uganda. Cuando trabajé para el jefe Mukasa en los años 80, él controlaba todo entre Kampala y la frontera con el Congo, revela Angela. Había un horario: los lunes eran para los políticos, los miércoles para los empresarios y los viernes para los agricultores. Cada categoría pagaba precios diferentes, pero todos querían garantías sobrenaturales para sus negocios. El jefe Mukasa cobraba un porcentaje del 40% de cada ritual, proporcionaba protección policial a través de contactos corruptos y mantenía almacenes clandestinos donde se conservaban
partes de cadáveres en congeladores industriales para su uso futuro. La logística era impresionante por su eficacia. Los niños eran capturados en distritos rurales lejanos, transportados en camiones, mezclados con sacos de café o maíz, y procesados en granjas aisladas que funcionaban como auténticos mataderos humanos. Llegamos a tener 3 fábricas trabajando simultáneamente, admite Angela. Una cerca del lago Victoria, otra en los pantanos de Nakibubo y la tercera escondida en las montañas de Ruwenzori. Cada fábrica tenía capacidad para procesar hasta 10 niños a la semana durante los periodos de mayor demanda, especialmente la víspera de las elecciones y el comienzo de la temporada de lluvias, cuando los agricultores querían asegurarse buenas cosechas. Número 6. 120 fantasmas, niños que simplemente desaparecieron. Las cifras oficiales hablan de 120 desaparecidos entre 2007 y 2009, pero Angela garantiza que la realidad es al menos 10 veces peor. Durante sus años como brujo en activo, calcula que trabajó con material suministrado por una red que secuestraba entre 300 y 500 niños cada año solo en el centro de Uganda. Las cifras oficiales solo cuentan los casos que han llegado a la policía. Pero, ¿cuántas familias pobres tienen el valor de denunciarlo? ¿Cuántas creen que su hijo simplemente se perdió en el bosque? Grace Nakimera, madre de James, un niño de 7 años que desapareció en 2008 cerca de Mukono, representa a miles de mujeres que viven en un limbo entre la esperanza y la desesperación. James salió de casa para vender cacahuetes en la carretera principal. Nunca volvió. La policía dijo que investigaría, pero pasaron 3 años y nada. Grace se enteró por rumores de que su hijo podía haber sido víctima de rituales, pero nunca recibió confirmación oficial. A veces, sigo poniendo comida de más en mi plato, pensando que va a aparecer en la puerta. Otras veces, tengo pesadillas con niños llorando en el bosque. Angela conocía personalmente a los proveedores habituales, hombres especializados en atraer a niños vulnerables. Samuel se hacía pasar por conductor de furgoneta escolar. Patrick, que ofrecía dulces en los mercados. Robert, que prometía trabajos como peón agrícola. Estos hombres llevaban listas detalladas con el nombre, la edad, el nivel socioeconómico y la ubicación de las víctimas potenciales. Sabían exactamente en qué niños no se perderían de inmediato: huérfanos, hijos de alcohólicos, niños de la calle. Los niños desaparecían sobre todo en periodos de fuertes lluvias, cuando las carreteras eran intransitables y resultaba más difícil organizar búsquedas eficaces. Número 7. Sangre corporativa. Cuando los empresarios se convierten en clientes. La transición de Uganda a una economía de mercado, que comenzó en los años 90, trajo consigo una clientela inesperada para los brujos, ejecutivos de multinacionales. Angela recuerda al menos 15 empresarios extranjeros, americanos, europeos, asiáticos, que solicitaron sus servicios entre 1988 y 1990. Llegaban en coches importados, vestidos de traje, hablando un inglés perfecto. Querían garantías de que sus inversiones saldrían bien. El ritual del socio silencioso costaba entre 800 y 1.200 dólares y prometía 5 años de beneficios crecientes. Traíamos a un niño de hasta 10 años, le cortábamos el dedo meñique y goteábamos sangre sobre los contratos que firmaban, describe Angela con inquietantes detalles. Después, el empresario tenía que beber una mezcla de sangre, miel y aguardiente local mientras nosotros enterrábamos el resto del cuerpo en los futuros cimientos de la empresa. Según Angela, 3 grandes cadenas de supermercados, 2 empresas de telecomunicaciones y al menos un banco internacional construyeron sus sedes en Kampala sobre rituales que implicaban asesinatos de niños. Pagaban bien, porque sabían que funcionaba. No era ignorancia ni superstición, era una inversión calculada. Cuando se le pregunta si mantiene el contacto con esos
Ejecutivos, Angela vacila, algunos siguen viviendo aquí. Algunos han vuelto a sus países ricos. Pero todos saben lo que hicieron. Y todos siguieron beneficiándose. ¿Cuántas empresas de las que consumes a diario podrían tener historias similares escondidas en sus mercados emergentes? Podrías beber tu Coca-Cola o usar tu smartphone con la misma tranquilidad sabiendo que se puede haber derramado sangre de niños para garantizar beneficios millonarios. Las confesiones de Polino Angela revelan que Uganda no está ante casos aislados de salvajismo primitivo, sino ante una industria criminal espiritual altamente organizada que se adapta perfectamente a las exigencias del capitalismo global. Los ex asesinos como él representan una rara ventana a la forma en que las letales tradiciones ancestrales se han modernizado y comercializado para satisfacer a empresarios, políticos e inversores extranjeros. El siguiente bloque mostrará cómo esta maquinaria de muerte se entrelaza con el poder político ugandés, creando un estado paralelo en el que los niños son moneda de cambio y el silencio institucional garantiza que la prosperidad sangrienta siga fluyendo por los pasillos del poder en Kampala. El poder político de la brujería. Número 8. Trono de sangre. Cuando el Estado se inclina ante lo sobrenatural. Cualquiera que visite Kampala por primera vez suele quedar impresionado por los rascacielos espejados y las banderas que ondean frente al Palacio Presidencial. Pero entre bastidores hay otra historia, incluso los pasillos del poder albergan rituales secretos. Fuentes del propio Parlamento informan de que, antes de las votaciones decisivas, algunos diputados desaparecen durante horas en granjas remotas, donde los curanderos purifican las urnas con sangre de cabra y, en ocasiones, con algo peor. El presidente Yoweri Museveni gobierna desde 1986 y ha cultivado una imagen pública reacia a la brujería. Sin embargo, los opositores afirman que sus estrategas espirituales forman parte de la misma federación de curanderos encabezada por Mama Fina, una personalidad que ha admitido en entrevistas mover millones de chelines vendiendo protección sobrenatural. Este sincretismo alcanza a las Fuerzas Armadas. Los soldados cuentan que, antes de las operaciones en las regiones de Bundibugyo, los superiores exigen un baño de hierbas mezcladas con cenizas humanas para blindar a los batallones contra las balas. El capitán Godfrey, un desertor escuchado por nuestro equipo, describe un ritual en 2020 en el que se enterraban trozos de piel de niños en el campo de entrenamiento para garantizar un valor invencible. ¿El resultado? 65 incidentes de sacrificios humanos registrados por la policía en 2021, un aumento de casi el 200% en comparación con 2019. Mientras tanto, los líderes cristianos intentan condenar estas prácticas en los sermones dominicales, pero pierden creyentes a manos de predicadores sincréticos que prometen riqueza instantánea combinando a Jesús y espíritus ancestrales. El Estado, temeroso de perder apoyo político, prefiere legislar sobre el papel. En 2016 se aprobaron leyes estrictas, pero invierte poco en supervisión, abriendo espacio para que la fe violenta coexista con discursos de desarrollo. ¿Confiarías en un gobierno que, a puerta cerrada, sella sus contratos, sumergiéndose en la sangre de inocentes? Número 9. El negocio de la muerte, la economía paralela de los rituales. Datos policiales recientes muestran 132 casos de sacrificios humanos, denunciados entre 2019 y 2021. Cada caso mueve una cadena de pagos, desde el empresario que financia el ritual hasta el conductor que recoge a la víctima. Todos reciben su parte. Los investigadores del mercado negro calculan que el cuerpo de un solo niño puede valer entre $2.000 y $5.000, dependiendo de su pureza, edad, sexo, ausencia de cicatrices. Este valor supera en más de 300 veces el salario medio rural, lo que explica que los secuestradores se arriesguen tanto. El flujo de capital es tan robusto que los intermediarios espirituales ofrecen ahora
Paquetes corporativos. Por $15.000, el cliente recibe un ritual completo. Además de asistencia sobrenatural trimestral durante 3 años, una garantía de beneficios crecientes, según el folleto confiscado por la policía de Baquiso. Algunos curanderos han abierto cuentas corrientes en bancos internacionales y blanquean el dinero a través de tiendas de electrónica de Kampala. La magia necesita hipones, no tambores, bromea un investigador que lleva meses rastreándolas transferencias a Dubái. Mientras tanto, las ONG intentan cuantificar el impacto social. Entre el 60% y el 80% de la población sigue acudiendo a los curanderos en busca de salud y fortuna. Con un mercado de consumo tan amplio, se ha consolidado una auténtica bolsa del terror, donde los órganos humanos cotizan como mercancías, que suben en época de elecciones y bajan inmediatamente después de cosechas exitosas. Es la lógica de la oferta y la demanda aplicada al sacrificio. Cuanto mayor es el deseo de resultados rápidos, más sube el precio y más niños desaparecen. Suscríbase al canal y descubra más secretos oscuros que gobiernos y empresarios ocultan al mundo. Número 10. Silencio institucional, una justicia que hace la vista gorda. Entre 2006 y 2014, 87 casos de sacrificio de niños llegaron oficialmente a los tribunales, solo 23 fueron vistos por el Tribunal Superior y no más de 2 personas fueron condenadas. Es decir, la tasa real de impunidad supera el 97%. ¿La justificación oficial? La falta de pruebas materiales, lo que no es sorprendente. Cuando las escenas de los crímenes se lavan con hierbas antes de que llegue la policía, o cuando las madres reciben sobres de chelines para olvidar la tragedia. La BBC ha documentado casos de familias que acusan a los investigadores de exigir sobornos para presentar informes. El Estado reaccionó creando el Grupo de Trabajo Policial contra los Sacrificios Humanos, pero la unidad solo cuenta con 40 agentes para cubrir todo el territorio. Es más, algunos de los reclutas acuden a los mismos curanderos a los que se supone que combaten, buscando protección espiritual para sus investigaciones. El resultado es circular. La policía pide la bendición de los brujos, que a su vez advierten a sus clientes sobre futuras redadas. Cuando se producen detenciones, basta con sobornar a los funcionarios locales para que las pruebas desaparezcan en los almacenes de la comisaría. Este silencio calculado mantiene intacta la imagen turística. Los folletos gubernamentales evitan cualquier mención a ritual, sacrificio o desaparición. En 2022, una agencia británica propuso insertar una advertencia de riesgo en los paquetes de safari, pero el Ministerio de Turismo la rechazó alegando que perjudicaría a la economía. El mensaje tácito es claro: los gorilas valen más que los niños anónimos. Si supiera que el hotel de 5 estrellas en el que pensaba alojarse ha sido inaugurado sobre los huesos de las víctimas, anularía su reserva o fingiría no oír los susurros que resuenan en los pasillos. Este bloque ha puesto al descubierto cómo la brujería no es solo una superstición marginal, sino un engranaje central del poder en Uganda. Presidentes que consultan a médicos brujos, empresarios que firman contratos con sangre, policías que protegen los rituales, todos ellos se alimentan de un mercado en él, que las vidas de los niños se comercian como sacos de café. En el siguiente y último bloque, conoceremos las semillas de la resistencia, antiguos brujos convertidos en delatores, ONG que crean alertas comunitarias y movimientos juveniles que desafían tanto al gobierno como a los espíritus ancestrales. Quédate conmigo, porque la batalla final entre la tradición sedienta de sangre y la esperanza moderna promete ser la parte más intensa de este oscuro viaje. Resistencia y reflexiones finales. Número 11. Héroes improbables, antiguos asesinos convertidos en salvadores. La mayor ironía de esta oscura historia es que algunos de los luchadores más eficaces contra los rituales de sangre son antiguos practicantes como Polino. Angela, desde que decidió abandonar la brujería en 1990, ha persuadido a 2.500
personas para que lo dejen. Su estrategia es sencilla, conoce todos los trucos, todas las mentiras, todos los miedos que mantienen tanto a los practicantes como a los clientes atrapados en este ciclo de horror. Cuando llego a un pueblo y les digo que he matado a 70 niños, la gente primero me tiene miedo. Luego, cuando les explico cómo mienten los espíritus, cómo los rituales nunca traen la prosperidad prometida, empiezan a escuchar, revela Angela. Su trabajo consiste en sesiones de desintoxicación espiritual en las que antiguos brujos confiesan públicamente sus crímenes y queman sus instrumentos de trabajo, cuchillos, calabazas, collares de huesos. Otro converso es James Baswa, que operó durante 15 años en la región de Masaka antes de ser detenido en 2008. Durante los 2 años que pasó en prisión, tuvo pesadillas constantes con los niños que había matado. Veía sus caritas todas las noches, llorando, preguntándome por qué lo había hecho. Hoy, Baswa va por las escuelas rurales advirtiendo a los jóvenes de los peligros de la magia. Fácil. En 5 años de activismo, calcula que ha convencido al menos a 800 familias de que no acudan a curanderos para resolver problemas económicos. Lo más impresionante de estos héroes improbables es que arriesgan sus vidas. Los cárteles de brujos han ofrecido recompensas de hasta $3.000 por sus cabezas. A Angela la han envenenado 3 veces, a Baswa la han apuñalado 2. Aún así, siguen predicando que la sangre de los niños solo trae maldición, nunca riqueza. Número 12. Alerta comunitaria, la tecnología contra el terror. En 2013, World Vision puso en marcha el proyecto CAAX, Community Amber Alert Against Child Sacrifice, en el distrito de Wigbe. El sistema funciona como una red de WhatsApp ampliada. Cuando un niño desaparece, la información se propaga en cuestión de minutos a cientos de teléfonos móviles, activando una búsqueda coordinada en la que participan profesores, taxistas, vendedores del mercado e incluso algunos curanderos arrepentidos. El director Obed Yamujiza, que dirige el programa, revela cifras impresionantes. Desde 2013, el sistema ha rescatado a 28 niños que presuntamente habían sido asesinados. Funciona porque los secuestradores dependen del tiempo. Cuando toda la comunidad sabe que un niño ha desaparecido, es casi imposible transportarlo a los lugares donde se celebran los rituales, explica Yamujiza. El activista confiesa que su trabajo tiene un alto coste psicológico. 4 niños han muerto en mis brazos de camino al hospital. Guarda archivos detallados de cada caso, fotos de las víctimas vivas y muertas, informes sobre las partes del cuerpo extraídas, perfiles de los sospechosos. Lo guardo todo porque no podemos olvidar. Si nos olvidamos, mueren 2 veces. Por desgracia, CAAX solo cubre una pequeña región de Uganda. Ampliar el programa exigiría una inversión gubernamental que nunca llega. Las autoridades prefieren gastar en carreteras y estadios que ganan votos, no en sistemas que sacan a la luz la cara oscura del país. Número 13. Un niño a la semana, la brutal realidad estadística. Los últimos datos son aterradores, según un testimonio en el Congreso de Estados Unidos en 2023, un niño es sacrificado por semana en Uganda, con casos en gran parte subregistrados. Se calcula que al menos 40.000 niños por año son víctimas de la trata de seres humanos para la extracción de órganos en los países de Benín, según UNICEF. Solo en Nigeria hay 25.000 desaparecidos, 14.000 de ellos niños. El Comité Internacional de la Cruz Roja informa de 64.000 casos de personas desaparecidas. En toda África, cifras que hacen que Uganda parezca solo la punta de un iceberg continental. La superviviente Joy representa a miles de niños mutilados que consiguen escapar, le ataron las manos y las piernas, le pusieron un trapo en la boca para que no hiciera ruido. Durante semanas, la cortaron sistemáticamente y le drenaron la sangre para los rituales, antes de abandonarla en el bosque para que muriera. Joy sobrevivió.
pero quedó discapacitada física y mentalmente. Para siempre. Estas cifras hacen que Uganda deje de ser un destino turístico para convertirse en el escenario de un genocidio silencioso. Mientras los turistas fotografían gorilas. En la bruma matinal, niños como Joy son destripados vivos en claros situados a pocos kilómetros. Hemos llegado al final de este oscuro viaje entre bastidores por Uganda, y las preguntas que resuenan son mucho mayores que las respuestas. Lo que hemos descubierto no es solo sobre un lejano país africano, es sobre la naturaleza humana cuando se la despoja de su barniz civilizatorio. Uganda nos enseña que el desarrollo económico y la barbarie espiritual pueden crecer de la mano, mientras los centros comerciales brillan bajo el sol ecuatorial. De Kampala, los niños desaparecen en la oscuridad para alimentar rituales que prometen prosperidad instantánea a los codiciosos hombres de negocios. Es como si la humanidad corriera constantemente en dos direcciones, hacia la luz de la razón y hacia la oscuridad del miedo primitivo. La pregunta sigue siendo, ¿cuántas otras Ugandes hay por el mundo? Vendiendo postales paradisíacas mientras ocultan realidades que preferiríamos ¿no ver? ¿Cuántas veces elegimos la comodidad de la ignorancia frente a la responsabilidad del conocimiento? El caso ugandés revela algo inquietante sobre nuestra especie, que las tradiciones ancestrales y la tecnología moderna pueden coexistir de forma aterradora. No se trata de juzgar las creencias espirituales, sino de cuestionar cuando esas creencias se convierten en justificaciones del asesinato y cuando nuestro silencio se convierte en complicidad. Y lo que es aún más inquietante, ¿no somos también cómplices los consumidores del mundo civilizado? ¿Cuántas de las empresas cuyos productos utilizamos a diario pueden tener historias similares ocultas en sus mercados emergentes? ¿Cuántas veces hacemos la vista gorda ante los oscuros orígenes de nuestra prosperidad, con tal de que siga llegando envuelta en plástico de colores? Uganda nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda: el precio de nuestra comodidad puede estar pagándose con la sangre de inocentes en lugares que preferimos imaginar como escenarios de National Geographic, no como cementerios infantiles. La responsabilidad que nos queda: ya no podemos viajar, consumir o invertir con la ingenuidad de quienes creen que el mundo es un lugar seguro para todos. Cada destino turístico, cada producto importado, cada inversión internacional conlleva historias que preferiríamos no oír, pero que debemos conocer si queremos construir un mundo en el que el desarrollo signifique progreso humano real, no solo crecimiento económico manchado de sangre. Si este contenido le ha hecho cuestionarse las verdades incómodas que preferimos ocultar, no puede detenerse aquí. Dale a me gusta ahora, porque este es el tipo de información que los algoritmos intentan suprimir, y solo con tu compromiso podremos romper la burbuja de lo políticamente correcto. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir cada semana revelaciones sobre los aspectos más oscuros que países de todo el mundo mantienen en secreto. Porque mientras los influencers presumen de playas paradisíacas y comida exótica, yo seguiré sacando a la luz las realidades que los gobiernos y las agencias de turismo quieren mantener enterradas. Comparte este video ahora, no para causar polémica, sino para concienciar. Envíaselo a ese amigo tuyo que está planeando viajar a África sin saber lo que realmente se va a encontrar allí. Compártelo en tus historias, en tu grupo familiar, en tu grupo de trabajo. Porque solo cuando dejemos de hacer la vista gorda ante realidades incómodas podremos exigir un cambio real. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Has visitado Uganda o tienes planes de ir? Después de conocer esta información, ¿ha cambiado tu perspectiva sobre el turismo sostenible? Y la pregunta más importante, ¿crees que los consumidores tenemos la responsabilidad moral de investigar los turbios orígenes de los lugares que visitamos y los productos que compramos? Responde también, ¿qué país quieres que investigue la semana que viene? Deja tu sugerencia, porque seguro que todos los destinos turísticos esconden al menos una verdad que prefieren mantener fuera de los coloridos folletos.
Y si has llegado hasta aquí, significa que tienes el valor de enfrentarte a verdades incómodas. Eso te diferencia del 99% de la gente que prefiere vivir en una burbuja de redes sociales. Sigue cuestionando, sigue buscando, sigue exigiendo transparencia, porque el conocimiento es la única arma que tenemos contra la ignorancia y el silencio cómplice. Gracias por seguirnos hasta el final, y recuerda, en un mundo en el que todos prefieren mostrar solo el lado bonito de las cosas, alguien tiene que tener el valor de iluminar los rincones oscuros. Y ese alguien somos nosotros. Hasta la próxima revelación, y que sea aún más impactante que esta.